¿Pudo Keylor Navas ir a Boca? ¿Lo llamaron desde San Lorenzo? ¿Es cierto que priorizaron en San Lorenzo a Orlando Gil o quisieron contratarlo? ¿Qué otros clubes de América y del mundo intentaron contar con sus servicios en el último mercado? Todo esto te lo voy a contar ahora. Pude hablar con dos personas que fueron artífices del pase del fichaje de Keylor Navas a Newell's y me contaron cómo fue la trama secreta, los entretelones de un fichaje histórico no solo para el club rosarino sino también para el fútbol argentino. Les pido por favor que dejen un like, que se suscriban al canal para seguir en contacto, para seguir creciendo y obviamente seguir armando algunos informes y contándoles cosas que por ahí no trascienden. Hoy publiqué una nota en Infobae, medio para el que trabajo, y di algunos detalles de cómo se generó, cómo se gestó ese fichaje preponderante en el último mercado. Lo que me contaron es que a principios de enero, cuando Keylor ya estaba sonando en varios clubes sudamericanos, un importante empresario argentino que tiene un vínculo afectivo con Newell's se comunicó con un agente FIFA llamado Adolfo Hernández. Seguramente alguno lo habrá visto en las fotos de presentación de Keylor el día que firmó en Rosario. Es uno de los 18, creo que son los agentes FIFA que están integrando un grupo organizado así por FIFA, un ente oficial de representantes en todo el mundo. Hay dos agentes que son argentinos, bueno, este es costarricense y obviamente tenía llegada directa a Keylor. Que hay que aclarar algo, Keylor Navas no tiene representante oficial Keylor. En un momento le manejó la carrera profesional Méndez, aquel portugués famoso por también prestarle servicios a Cristiano Ronaldo. Bueno, hoy por hoy ya no tiene representante oficial, lo que sí considera son intermediarios de su confianza, obviamente, como fue Adolfo Hernández, y otros que lo fueron ofreciendo a otros clubes. Recordemos que Keylor estaba hace 6 meses que no jugaba. El segundo semestre del 2024 él termina su contrato con Paris Saint-Germain y decide poner un punto suspensivo a su carrera. Se toma un semestre sabático, si bien entrenaba de forma personal, obviamente no jugó para ningún club y empezó a evaluar ofertas. Fue escuchando, fue hablando con su familia, que es en definitiva la que termina dando el toque final de convencimiento para viajar y mudarse a Rosario. Y la realidad es que descartó otros destinos antes de volcarse a esta idea de desembarcar en el fútbol argentino. Uno de ellos fue Arabia Saudita, obviamente una liga por ahí con poco nivel futbolístico, si bien ahora las figuras que fueron llegando lo elevaron, no tiene tanta historia a nivel futbolístico, pero sí abundan los billetes y fue uno de los destinos potables. Como Navas quería volver a, digamos, los inicios, los orígenes suyos como futbolista en Saprissa y en la etapa formativa, despertar ese amateurismo ahora con 38 años, lo descartó. Dijo, no, acá no me cuenten. Y aparte hay una cuestión muy importante por la que también tachó ese destino, donde obviamente la religión que predomina es el Islam y él es muy creyente, es muy religioso, se centra mucho en la fe en Jesucristo, en Dios. Por eso reza antes de cada tiempo de los partidos, se arrodilla y levanta los brazos haciéndole una súplica a él. Y por ese motivo también desechó esa posibilidad, más allá de que le ofrecían muchísimo más dinero de lo que podía llegar a ganar, no solo en Latinoamérica, sino en el fútbol argentino en particular. Otro de los equipos en los que sonó fue Colo-Colo. Colo-Colo de Chile todavía no tenía cerrada la renovación de contrato de Brian Cortés, el arquero que también está en la selección chilena, y en ese momento se empezó a armar
revuelo en plena pretemporada. Incluso recuerdo que Arturo Vidal llegó a declarar sobre la posibilidad de tener de compañero a Keylor. Se animó a decir Arturo que la falta de rodaje era lo que preocupaba un poco, porque hacía 6 meses que no tenía. Bueno, yo no sé si fue una operación de la dirigencia como para presionar a Cortés, pero lo cierto es que si bien fue ofrecido y hubo algún sondeo formal, no prosperó. Otro de los equipos en los que sonó fue Cerro Porteño, un Cerro Porteño que terminó fichando a Roberto Gatito Fernández, campeón de la Libertadores con Botafogo. Si bien no fue titular, estaba en el plantel y ya firmado como titular en la selección paraguaya de Alfaro. A mí lo que me dijeron desde Paraguay, una fuente muy confiable, es que nunca estuvo en carpeta, si bien fue ofrecido a los dirigentes, no a la dirección deportiva. Lo que sucedió fue que simplemente ya estaba tomada la decisión de que el arquero fuera el Gatito Fernández y no Keylor, más allá de reconocer sus pergaminos obviamente y su calidad. Decidieron inclinarse por el paraguayo, sabiendo que además ocupaba un cupo y eso podía llevarle alguna dificultad para el armado y la conformación del plantel. Seguimos el repaso de clubes a los que descartó y me llamó la atención cuando me mencionaron a un gigante, a un grande en México como el América. Bueno, el América también poderoso en lo económico, incluso creo que basaron su propuesta en tenerlo más cerca de su país de origen, de estar más cerca de Costa Rica. Quizás hasta podía darse el lujo Keylor en ese caso de tener a su familia cerca y no mudarla definitivamente a México. Lo cierto es que la propuesta económica era muy fuerte, pero no terminó prosperando justamente por esto, porque se sentía atraído por un fútbol de mayor competitividad, más allá de que el mexicano también creció mucho en el último tiempo y que tiene muchas figuras. Él necesitaba algo más, digamos por así decirlo, centrado en la zona baja del continente. Él estaba olfateando, estaba saboreando ya Sudamérica. Él quería palpar lo que era un fútbol tan pasional, creo que de los mayores del mundo como es el sudamericano, y vivir la experiencia, la full experience en un equipo de Argentina particularmente. Ojo porque estuvo a punto de firmar en un equipo que no era de Argentina y me dijeron que estaba todo prácticamente acordado. El equipo ya había llegado arriba de un acuerdo, ya sabía que necesitaba un arquero porque se estaba por desprender del que había sido titular en todo 2024, y la demora en el tema del papelerío, del contrato, hizo que Keylor definitivamente desistiera de esa posibilidad, la descartara, la desechara, y después de consultarlo en la intimidad del hogar con su pareja, con su esposa Andrea, terminó decidiendo por Newell's. ¿Cuál fue el equipo que por esa demora terminó perdiéndose de la calidad de Keylor? Gremio de Porto Alegre. Gremio tenía prácticamente todo cerrado y la demora en ese papelerío fue justo en el momento en el que Agustín Marchesín le avisa a la dirigencia que pretendía irse a Boca. En ese interín, en esos días, en esa semana, donde Gustavo Quinteros, el entrenador argentino que todavía estaba a cargo, ya había sido notificado por el arquero argentino de que tenía la decisión tomada de irse a Boca y que iba a pedirle de forma adecuada, correcta, a la dirigencia que lo dejara ir. Y en ese momento Gremio evidentemente no aceleró y terminó perdiéndose a Keylor. Después termina cerrando a Thiago Volpi, un arquero brasileño experimentado, pero bueno, obviamente sin los pergaminos y el currículum de Keylor. Voy al fútbol argentino, y esto por ahí es lo más jugoso, porque también hablé con varias fuentes y me dijeron que hubo contacto con Boca. En Boca me admitieron que estuvo en un momento sobre la mesa del Consejo de Fútbol. Una fuente me dijo que Keylor habló personalmente con Riquelme, pero esa es una versión, yo la dejo sobre la mesa y la comparto. Yo cuando hablé
en Boca con una persona muy importante ligada al día a día y que está en el predio de entrenamiento de Seiza. A mí me negó que haya hablado Román, que es muy extraño que Román hable directamente con algún posible refuerzo, algún posible fichaje. Me lo desmintieron, pero no me negaron que fue ofrecido. Y no solo por un intermediario, sino por varios representantes que acercaron su nombre. ¿Por qué Boca le dijo que no? Boca le dijo que no porque prefería usar ese cupo de extranjero, que obviamente iba a ocupar Keylor Navas, en un futbolista de campo, sabiendo que además ya tenía atado a un arquero también experimentado, también con paso por selección nacional y que iba a estar a la altura de las circunstancias como Agustín Marchesín. Como ya tenían cerrado al ex Lanús, dijeron, bueno, desistamos de Keylor, más allá de que es atractivo, de que sería un personaje para que conviviera en un vestuario con Edinson Cavani, con Ander Herrera, que fueron compañeros suyos en PSG. Desistieron de esa contratación, al margen de que también tenía una edad avanzada. Marchesín creo que tiene 36, Keylor 38, es un poco más joven, y por cuestiones contractuales preferían asegurarse por un par de años a Marchesín y no optaron por Keylor. Pero más allá de eso, lo más importante es el cupo. Boca le dijo que no a Keylor por el cupo extracomunitario y se inclinó por Marchesín, que también le terminó dando frutos. Y acá viene una versión que circuló en San Lorenzo. A mí me tocó ver que trascendió en las redes sociales esto, que Marcelo Moretti, que está siendo muy cuestionado ahora por un video que se difundió en las últimas horas, donde acepta una donación, según dice él, un fajo de billetes de dólares, a cambio de fichar a un juvenil en las inferiores. Bueno, es algo que está hoy por hoy en Argentina haciendo mucho ruido. Pero al margen de eso, hace unas semanas, un polémico presidente, por así llamarlo, y que se maneja mucho con redes sociales, había posteado, había compartido en su estado de WhatsApp un graph de un noticiero deportivo, ESPN, en donde decía: Moretti tenía razón con Orlando Gil. Orlando Gil es el arquero titular hoy de San Lorenzo, un arquero que viene de la segunda de Paraguay y que fue una apuesta de la directiva de San Lorenzo. A mí lo que me cuentan es que no deliberadamente Moretti fue el que lo fichó, sino que Celaya, una de sus manos derechas en el mercado, fue el que lo trajo, pero bueno, Moretti se colgó esa medalla. Lo curioso es que en su momento también había sonado Keylor Navas en San Lorenzo, y en un momento se arma como un lapso, un cuarto intermedio, donde San Lorenzo no desiste deliberadamente, formalmente de la negociación, pero lo deja stand-by. En ese entonces también sonaba Washington Aguirre, tanto en Newell's como en San Lorenzo, el arquero uruguayo que hoy está en Colombia y que estaba por quedar libre de Peñarol. Bueno, era requerido por esos dos clubes argentinos, además de tener otras ofertas, y entonces San Lorenzo y Newell's quedaron en esa puja por los dos arqueros, sabiendo que San Lorenzo ya tenía a Gil asegurado, pero hasta ahí Gil no había debutado, no había jugado partidos ni siquiera amistosos. Él se destaca en un partido amistoso de pretemporada en Uruguay, y ahí es cuando deciden dejarlo como titular. Pero hasta ahí, hasta ese momento, antes del fichaje de Keylor Navas por Newell's, todavía no se sabía cómo iba a funcionar Orlando Gil en el arco azulgrana. Bueno, lo cierto es que a mí me contaron de muy buena fuente que el día que explota la bomba y se empieza a decir en Rosario que Keylor Navas había aceptado la oferta de Newell's, esto fue un domingo 19 de enero, cuando todavía quedaba creo que una semana para el inicio del torneo argentino, de la apertura, en San Lorenzo llamaron desesperados a Costa Rica para tratar de dar marcha atrás con esta decisión que había tomado Keylor ya y que obviamente se iba a confirmar con el curso de las horas. No solo eso, sino que me dijeron que mejoraron la oferta económica. Fue una propuesta espontánea porque habían dejado de hablar en los últimos días. Le mejoraron la propuesta de Newell's y además le ofrecieron un departamento en la zona de Puerto Madero, una zona caudalada
de Buenos Aires, de la capital federal. Obviamente Keylor ya había dado su palabra, como tipo de fe, se había entregado a la voluntad de Dios, por lo que me cuentan, ya había hablado con su familia. Esto también lo dijo él en una entrevista con Ariana Isasi que publicó en su canal de YouTube y se las recomiendo. Y la realidad es que cuando la esposa le terminó repreguntando, ¿vos querés volver a jugar? ¿Vos querés volver a atajar profesionalmente? Y él le dijo, sí, estoy convencido de hacerlo. Bueno, vámonos para Rosario. Cuando la mujer le terminó de decir eso, la decisión estaba completamente tomada y ya nadie lo iba a mover a Keylor de la posibilidad de llegar a un club en el que también pasaron figuras como Diego Armando Maradona, como donde se formó Lionel Andrés Messi, a quien obviamente Keylor consultó antes de llegar, porque habían sido compañeros en Paris Saint-Germain, y no por casualidad Keylor está viviendo en el barrio privado donde Lionel Messi suele pasar sus vacaciones, suele pasar las fiestas en Argentina, en Rosario. Viven a unos metros, me dijeron, está unos metros separada la casa de uno de la otra. Lo cierto es que descartó un montón de posibilidades, se terminó dando por cuestiones del mercado, y me voy a guardar algunos datos para hacer una segunda parte, porque tengo más datos, tengo más cuestiones referidas a su contrato, a su estadía, a su injerencia en el plantel, a su relación con Soso, a su relación con Fabiani. Y obviamente si cuento con su like me van a motivar a hacerlo en los próximos días. Sí voy a decir algo, y es un anticipo de lo que va a ser el próximo video. Hay una figura internacional que no digo que lo terminó de convencer, pero ayudó a que Keylor se pusiera el buzo de arquero de Newell's. Una figura internacional, hoy está recuperándose de una lesión, tiene contrato con un club europeo, y a mí me dicen, y voy a romper un off porque la realidad es que es una noticia que puede empezar a tomar forma en las próximas semanas o meses. A mí me dicen que no sería descabellado que esta figura, que este delantero argentino, alguno ya se estará dando cuenta de quién hablo, pueda desembarcar en Newell's para jugar con su ex compañero y amigo personal Keylor Navas. Es hincha de Newell's, es confeso hincha de Newell's, está hace tiempo también viniendo para Argentina por motivos personales, viene y va para Europa. Lo cierto es que yo dejo abierto la puerta. Mauro Icardi, quien habló con Keylor Navas y con quien tiene una estrecha relación, yo creo que en las próximas semanas, meses, si no es en el próximo mercado, es en el de fin de año, teniendo en cuenta que Keylor también tiene contrato por 2 años, puede llegar a acercarse a Newell's, al menos para jugar un semestre con la camiseta leprosa. Veremos qué sucede, pero este vínculo, esta pizca de convencimiento a Keylor, me parece que no fue por casualidad, y que quien dice, algo hablaron entre ellos para que en un tiempo, hay que ver las cuestiones contractuales también con Galatasaray, se termine dando el desembarco del que se habla hace rato, de Mauro Icardi a Newell's. Pero al margen de esto voy a dar más detalles en otro video. Les pido nuevamente un like, dejen su comentario, cuéntenme qué les parece. Me puse hoy de vuelta la camiseta de Costa Rica porque tengo muchos seguidores que me alientan desde el país tico, así que les mando un abrazo grande como siempre, y a los leprosos obviamente les pido que me dejen un comentario. Vamos a hacer obviamente la reacción en el próximo partido de Newell's, pero no quería dejar de contar estas perlitas de lo que fue la llegada de Keylor Navas. Nos vemos la próxima.